Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Franco Vargas. Les voy a presentar cómo utilizamos la visión por computadora para darle soporte a la toma de decisiones. Desde I+D en práctica tenemos la visión de que la tecnología avanza muy rápido y se adapta cada vez en más organizaciones y es muy necesario. Usualmente buscamos estos cambios tecnológicos para poder dar soluciones más efectivas. Entre una de las tecnologías que se están adoptando es la visión por computadoras, que nos ha traído muchas satisfacciones para poder dar soluciones innovadoras. Y en esto vamos a charlarlo desde un punto de vista más estratégico, en cierta forma. La charla va a estar dividida en una agenda de estas características, donde vamos a estudiar la evolución que tuvo la visión por computadoras, qué cambios tuvo aparejados en la industria, cómo se complementa con la inteligencia artificial, algunos ejemplos, una serie de conclusiones con lo que quiero que se lleven ustedes de esto y puedan tener un espacio para preguntas hacia el final. Bueno, en cuanto a lo que fue la evolución en sí de la visión por computadoras, tenemos que remontarnos hasta los años 50 aproximadamente, donde empezaron primero dos neurólogos tratando de entender cómo era que un animal veía, qué era lo que estimulaba a nivel cerebral, y casi por accidente que se dieron cuenta, debido a que en sí ellos le mostraban imagen, no percibían nada y sin querer cambiaron un proyector y notaron un estímulo. Entonces, por error se dieron cuenta que el humano o el cerebro ve lo que cambia en la imagen per se. Más adelante, ya por los 60, aparecen primero dos cuestiones. Una, que ya mejoró la tecnología en términos de la electrónica, por lo tanto ya podemos tener cámaras digitales, mejores cámaras o mejores sensores. Y en esto también un científico, Roberts, detecta por medio de una computadora los bordes de un objeto 3D en una imagen 2D, lo cual ya nos daba un primer indicio para entrar en los 70 y obtener una de las primeras aplicaciones, que fue la detección óptica de caracteres, cosas como las que hacen los celulares actuales, que te traducen el texto que sale en una imagen, te lo pueden traducir entre idiomas incluso, o te pueden decir, ok, esto está escrito de tal forma. Muy interesante, porque estamos hablando de que ya hace 50 años atrás estábamos empezando a observar. Para los años 80 ya habíamos empezado a ver que la visión por computadoras era una herramienta muy útil, y lo empezamos a combinar con las primeras redes neuronales que sirvieron para segmentar imágenes o detectar objetos dentro de ella, lo cual hay algo curioso de esto, porque en los años 80 un ingeniero japonés, Fukushima, había logrado estos primeros avances con redes profundas. Lo curioso es que recién este año, en el 2020, recibió un premio por su avance en la ciencia, con este punto que fue característico sobre esta tecnología. Ya hacia mediados de los 90 empezamos a obtener las primeras aplicaciones de reconocimiento facial, lo cual ya empiezan a darnos un poco de idea de lo que a día de hoy estamos viviendo y estamos utilizando diariamente. Ya entrado los 2000, con cambios generacionales de computadoras, de CPUs y la introducción de los procesadores gráficos, tenemos más herramientas para poder trabajar y sobre todo poder introducirnos en el mercado, en diferentes mercados, ya sean de medicina, navegación, meteorología, o con este caso los deportes, donde en 2001 fue una de las primeras pruebas en vivo de Computer Vision utilizando el ojo de halcón en un deporte como lo es el tenis. Y sabemos que el tema del ojo de halcón lo toman con una precisión quirúrgica y te dicen si fue punto o no. Entonces, ese aspecto es clave en esto. Para ya llegado el año 2012 tenemos uno de los puntos de inflexión en lo cual marca el estallido por completo de la utilización de esta tecnología, porque dado que una red neuronal, particularmente de AlexNet, logra reducir
por debajo del 16% el error en la detección de los objetos. Entonces, nosotros ya estábamos hablando de que si ya un sistema podía ver con menos de 16% de error, lo cual era muy novedoso debido a que AlexNet consiguió algo así 15,1% contra su competidor que estaba en el 25%, estábamos hablando de que ya teníamos un gran cambio. Y con esto vino aparejado, por supuesto, lo que fue la evolución de las aplicaciones, que como conocemos en nuestro celular en Google Lens, o cómo hace el reconocimiento facial un iPhone para identificar a su usuario. Y a lo que hoy en día estamos observando los famosos deepfakes, que son cuestiones que vamos a tener que combatir en la medida que avanza y van a presentar nuevas oportunidades de mercado. Ahora, ¿cómo ve una computadora? Es un tanto difícil de explicar si lo vemos en un término matemático, pero si lo podemos simplificar, podemos saber de que en principio nosotros no tenemos una visión digital, sino que vemos muchos más detalles. Ahora, ¿cómo hago para que eso lo entienda una computadora? ¿Cómo digitalizo una imagen? Para lograrlo se utilizaron matrices, son herramientas matemáticas, y lo que hacemos es dividir la imagen en grillas muy pequeñas, los cuales les asignamos un número. Si es blanco, perfectamente blanco, tendrá un valor en 100. Si es negro, completamente negro, se acercará al 0. De esa forma, nosotros podemos observar cuáles son los patrones que siguen y qué números tienen asociados para que de una manera matemática y rigurosa se pueda programar y de esa forma darle entendimiento de qué bordes está viendo, qué formas tiene, cómo se comporta o qué tipo de patrones sigue. Ahora, en estos cambios, hubo un cambio en las industrias, sobre todo para utilizar esta tecnología, y en ello tenemos que recordar de que actualmente estamos en la cuarta revolución industrial, donde ya estamos tomando sistemas que trabajan a la par del hombre. O sea, no es que solamente el hombre controla la máquina, sino que trabajan par a par. Entonces, acá es donde entran nuestros sistemas, porque si tienen la capacidad de ver e incluso ver mejor que lo que puede hacer una persona, habría que explotar esas bondades, porque de esa forma extraeríamos mucha más información, agilizaríamos procesos y también podríamos cambiar la perspectiva en la cual hacemos ciertas tareas. Ahora, estos cambios, estas revoluciones, se han dado a lo largo y lo ancho del mercado. Y entonces yo planteo lo siguiente. En 2009, si un noticiero o una cadena de televisión quería tomar eventos desde el aire sobre algún suceso, debería contratar un piloto de helicóptero, tener un helicóptero disponible y un camarógrafo en altura. Se lo ve con todas las medidas de seguridad. Claramente el sujeto tiene los arnés y el piloto se encarga de hacer su trabajo. Ahora, con el tiempo aparecieron nuevas herramientas y hoy los tenemos de esta forma. Algunos me van a decir que puede empezar de que 2 personas perdieron su trabajo. Ok, yo no. Yo considero de que hay 2 personas que hacen su trabajo de una forma más segura. Debido a que los resultados ahora pueden ser incluso mejores, pero es porque el sensor acompaña. Pero también es porque estas 2 personas ya no tienen un riesgo de caerse o similares. Además de que hemos reducido los consumos notablemente en lo que es combustible o los costos asociados para tomar una toma similar. Por otra parte, si observan la imagen, no podríamos distinguir claramente qué es lo que hay ahí. Tampoco sabríamos qué hay en esta situación de oscuridad. Pero si utilizamos tecnología de visión por computadoras y aprovechamos la capacidad que ciertos sensores tienen de una cámara, podemos hacer una transformación un poco más visual donde utilizando cámaras térmicas y cámaras infrarrojas en combinación, podemos divisar que la baranda que se observa ahí también tiene alguien por detrás que está
caminando, y en este caso es una aplicación para bomberos que están dentro de un edificio en llamas, donde no ven nada. Entonces, está acompañando de una manera proactiva al humano para que puedan salvar incluso vidas. Por eso es que se lo considera un punto importante a tener en cuenta en estos cambios tecnológicos que acompañan a las actividades del hombre. Pero esto no es posible por sí solo. La visión por computadoras tuvo mucha ayuda porque apareció la inteligencia artificial. La inteligencia artificial, si bien se remonta a los mismos tiempos, si ya le dimos la capacidad de ver a una computadora, había que explotarla. Y la manera que había que explotarla era enseñándole cómo ve un humano y qué era lo que necesitábamos. Por lo tanto, si tenemos tantos datos generados, necesitábamos una herramienta poderosa como lo era la inteligencia artificial. Ahora, ¿en dónde entró este dúo dinámico? Y podemos verlo desde los controles de acceso, analítica en lo que son los comercios en general, en el managing de las operaciones, en los controles de tráfico, de flujos. A mí me ha pasado, me tocó una fotomulta y bueno, eso es a partir de que una cámara pudo detectar de que cruzaste en rojo, te tomó la foto de la patente y te generó una multa a partir del reconocimiento de tu auto, tu patente, buscar con inteligencia artificial una base de datos y asociarlos para generarte una multa. Todo esto está totalmente automatizado al día de hoy. Y luego aplicaciones más modernas en las cuales si un estacionamiento está libre o no, te indica dónde puede haber lugar por medio de la detección de los vehículos y estimar cuánto de ocupación tienes, el management de la logística para trabajar en industrias justo a tiempo, como se está pensando en gran parte del mundo en este momento, y todo esto conduce a que tengamos una idea de que todas nuestras organizaciones se lleven a un marco de toma de decisiones dirigida por los datos, que es hacia donde debemos apuntar. Ahora, un pequeño juego que siempre me pareció curioso cuando me dijeron, ok, pero todo lo que me acabas de nombrar lo puede hacer una persona. Sí, lo puede hacer una persona, eso está claro, pero lo podríamos comparar, es decir, veamos cómo lo hace una persona, vemos cómo lo hace una máquina y después determinemos si es que es comparable o no. Entonces yo les voy a mostrar una imagen por 3 segundos y luego ustedes en esa imagen deberían contar cuántos objetos observan y les voy a mostrar cuántos detectó la computadora para que hagamos la comparación. Yo les voy a marcar cuando empieza y ustedes cuentan. 1, 2, 3, va la imagen. 3, 2, 1, estamos. Yo la primera vez que lo hice no llegué a contar 8 objetos. La computadora en 100 veces menos detectó 26 objetos y claramente no detectó todos porque ni siquiera se les pidió que detecte absolutamente todo. Entonces, eso muestra un indicio de qué tan rápido puede hacer las operaciones y además que ve cosas que nosotros a simple vista no observamos. Eso es importante porque a veces por mirar un árbol nos perdemos el bosque en cierta forma. Ahora, ¿cómo se hace el proceso a grandes rasgos? ¿Cuál es el método que deberíamos seguir para utilizar este tipo de herramientas? A nivel de software, más que nada, nosotros lo hemos reducido a un proceso cíclico. Un proceso en el cual la imagen se captura y se la marca con algo que nosotros deseamos ver y con lo que nosotros deseamos analizar, se la preprocesa donde la convertimos a esa matriz, esa herramienta matemática, y la mejoramos si hace falta, cambiamos la resolución, cambiamos los colores, ajustamos brillo o algún tipo de mejora o preprocesamiento que sea útil a fines de que nuestro modelo de inteligencia artificial lo entienda y a partir del procesamiento que tenga nos dé una respuesta. Esa respuesta indudablemente va a retroalimentar este proceso porque nos va a ayudar a tomar una decisión o a cambiar algo de nuestra estrategia o simplemente va a pedir otra imagen para volver a hacer el mismo proceso y relacionar
con lo que vio antes, lo que está viendo actualmente y lo que probablemente suceda hacia adelante, lo cual ya es mucho más interesante debido a que nos permite prever situaciones o anticiparnos a ellas. Ahora, todo eso puede funcionar muy bien en un alto nivel, pero si nosotros lo quisiéramos llevar a una arquitectura más sólida dentro de lo que son nuestras organizaciones, tendríamos que pensar de que podríamos poner esto on-premise en nuestra organización con servidores propios o lo podríamos llevar a la nube, como por ejemplo Azure de Microsoft. En esto, la arquitectura, para que tengamos una idea, lo que busca es capturar estas imágenes y llevarlas a un resultado lo más rápido posible, tratando de llegar a real time o near real time. Entonces, definidos los orígenes de los datos, podemos considerar en que los almacenemos en algún lado, como por ejemplo estos orígenes de datos pueden ser las cámaras de nuestro CCTV para vigilancia, o los podemos ingerir directamente desde nuestros DVR para poder pasarlos a algún proceso de streaming. Llámese Streaming Analytics, Spark Streaming, Storm, que son las herramientas más conocidas para este tipo de trabajo que nos van a ayudar a hacer un procesamiento por lotes con los modelos que nosotros definamos y con esos modelos también saber qué es lo que queremos ver, también qué tipo de datos deseamos observar. Los resultados, por supuesto, los tenemos que persistir en algún tipo de base de datos. Y a partir de acá, como ya tenemos los datos, encontrar los insights va a ser más que nada parte de nuestro ejercicio en saber qué es lo que queremos preguntar, qué es lo que queremos saber de estos datos, porque no todas las organizaciones tienen las mismas preguntas. Algunos me quieren preguntar, ok, ¿cuánto tiempo de espera tiene una persona en cola? ¿Cuántas personas entraron por acá? ¿Cuántos de ellos son niños? ¿Cuántos son adultos? Dependen las preguntas del negocio, claramente. Y en esto nos ha llevado a tener algunos ejemplos que nos ha tocado trabajar. En lo personal, fuera de práctica, tuve que trabajar dentro de diferentes organizaciones, entre ellas, más que nada, apuntadas al área de salud y a la investigación y desarrollo, donde, por ejemplo, si teníamos que detectar cuál era la forma del corazón de una persona, lo podemos hacer a partir de estudios de resonancias magnéticas. O si necesitábamos hacer el cálculo sobre una superficie para colocar paneles solares, podíamos tomar fotos desde Google Maps y hacer el análisis de la superficie en base a las horas sol que se podían calcular. Entonces, las aplicaciones son diversas, las industrias son diversas y como siempre, si la industria cambia, las preguntas cambian, pero esto lo que tiene la facilidad es que se adapta muy rápidamente y cambia constantemente. Por lo tanto, si cambia constantemente, si hay tanta industria, hay tanto manejo de esta información, de estos datos, se vuelve interesante para brindar soluciones aún más específicas. Por ejemplo, en su momento nos tocó trabajar en conjunto con instituciones de educaciones donde nos pedían que se analicen las emociones de los alumnos dentro del aula. A ver, en lo personal, cuando me preguntaron, ok, ¿cómo mido la emoción de un sujeto? Fue bastante interesante saber si siquiera yo tenía emociones, pero eso es anecdótico porque uno dice, ok, ¿cómo mido una emoción? Porque es una combinación de muchas cosas, lo que uno siente, cómo se emociona, cómo percibe. Eso es difícil de explicar a primer orden. Pero dijimos, ok, solucionemos el asunto estudiando primero la expresión facial y asociándosela a una emoción que esa expresión tenga. Luego podemos complementarlo con la voz y eventualmente con alguna variable biométrica que nos indique cuál es el estado de estrés que tenga. Entonces, lo que se hizo es tomar una imagen, colocando por supuesto una cámara dentro del aula, que grabe durante la clase de un profesor. Y en la medida que nosotros tomamos el video, frame a frame, se detectan los rostros que hay y se calcula cuál es la emoción que se observa. Por ejemplo, en este caso, indica a un 100% de certeza de que
el hombre parece feliz. Ok, parece bien. Interesante. Ahora, todo esto se acomoda matricialmente en una forma que a nosotros nos agrade, sobre todo que al profesor le agrade, que va a ser el usuario final de esta información, y él va a ver cuál es el promedio de esas emociones que fue sintiendo ese alumno y saber en base a cómo él distribuyó su clase, qué ha sentido en la medida que ocurrió el tiempo. Entonces, está bien, tenemos un montón de datos, está todo organizado, todo muy lindo. Ok, ahora hay que darle un uso y hay que darle un targeting. ¿Por qué? Porque yo sé cómo evolucionó temporalmente. Yo sé cómo mi clase fue pasando en los minutos. Y si también sé cómo he organizado mi clase, puedo saber cuál fue la actividad. Cuando presenté un caso, perfecto, había mucha actividad porque estaban todos atentos, escuchando, cambiaban, preguntaban y querían saber un poco más. Y cuando lo empezaron a analizar, se empezaron a dar cuenta de que habían ciertos inconvenientes, tanto en su entendimiento desde los conceptos, como también del caso, y la preocupación porque quizás ellos hayan tomado similares decisiones que indefectiblemente pueden haber sido equívocas. En eso se observa cómo cambian las emociones y en las preguntas se empieza a bajar la interacción. Cómo ya hay un intercambio más selectivo, cómo hay menos ruido en general, cómo hay más atención, porque en esto estamos ignorando una emoción que es neutral, donde no muestra absolutamente nada, sino que observamos los cambios que tienen a lo largo del tiempo y yendo hacia más las conclusiones, ya todo empieza a parecer más tranquilo, todo más armónico. De esta forma, se le brinda una solución por medio de visión por computadoras a un área que hoy es noticia, porque la forma en la que estudiamos hoy en día ha cambiado completamente debido a la pandemia. Ya nadie va a cursar, hacemos todo online. Entonces, una de las soluciones a los que apunta todo esto es a que podamos tener un mejor feedback respecto de cómo educamos a nuestros alumnos. Bueno, entre todo ello, también nació Crowdlytics en este espacio de pandemia, donde lo que buscamos es entender cómo se comportan las personas en diferentes espacios, marcar sus trayectorias, seguirlos, analizar cuántas personas se observan, cuál es el tiempo medio que una persona permanece en ciertos lugares, y nos da indicios, por ejemplo, de si tenemos una mesa ocupada, si los espacios que hemos distribuido son los adecuados, podemos ver cómo se mueve la gente a lo largo del tiempo, podemos tener mejor noción de si nuestros espacios están correctamente distribuidos o si tenemos demasiados espacios ociosos. Entonces, en base a dónde se siente el público, podríamos saber también si no tenemos alguna ventana que sea demasiado calurosa, por ejemplo, para el verano, o que sea demasiado fría para el invierno, y de esa forma adaptar de la mejor forma posible nuestros espacios y darle al cliente una mejor atención. Todo esto en pos de siempre optimizar lo más que se pueda nuestras empresas. Y no hay una cámara especial, esto es parte de los controles de vigilancia usual que se utilizan. Eso es la parte potente que tienen de que pueden adaptar lo que actualmente tienen y sacarle más provecho a todo eso que no estaban viendo, porque en principio lo que se había planteado era, ok, voy a poner mi sistema de vigilancia para saber si me roban o algo por el estilo, es algo más correctivo. ¿Qué pasa si ahora le damos un toque más proactivo? Una vez más, targeting. Estamos buscando sacar la mejor información posible para que todas las personas, todos nuestros clientes, tengan la mejor atención que le podamos brindar. En esta situación de pandemia, claramente tuvimos que desarrollar también si teníamos barbijos puestos o no, porque eventualmente íbamos a tener que salir a la calle y esto iba a ser necesario. La anécdota detrás de esto es que un día me preguntaron si es que se podía hacer y yo me quedé intrigado. Sí, se puede hacer. La pregunta era cómo y para ser sincero se me dio en la cabeza como a las 2:30 de la madrugada, por eso verán de que está todo prendido luces muy de noche y ya estaba muy desalineado, pero nada, se logró y lo que hicimos fue probarlo en algo un poco más de la vida real. Se tomó un video de ejemplo
Y se observa que a pesar de la distancia también lo detecta, con algunos falsos positivos por acá, pero es parte del estado del arte, parte del proceso. Y esto nos ha traído también muy buenas ideas para poder avanzar en todo esto, mejorar las arquitecturas, cambiar la forma en la que se detecta, mejorar los modelos, mejorar los sets de datos, porque claramente con nuevos sets de datos también vamos a poder entrenar mejor. Y obviamente si compartimos esto junto con otras cámaras, otros sistemas de televisión, también van a poder mejorarse. Se sabe también de que en el caso de la Estación Constitución han implementado cámaras térmicas que complementan este tipo de información y que son de extrema utilidad si, por ejemplo, queremos analizar no solamente si trae el tapabocas, si tiene fiebre o similares, lo cual nos ayuda constantemente a tener un mejor control sobre estas situaciones. No conforme con eso, el distanciamiento social también ha sido un tema a tener en cuenta. Entonces, si se observan las personas cuando se mueven y se observan los diferentes puntos, se pueden saber si están demasiado cerca, si están lejos, y esto nos da una clara idea de en qué lugares deberíamos reforzar nuestros controles, cambiar los flujos, mover nuestras filas o nuestras líneas de espera y entender también cuál es el comportamiento, cuán bien o cuán mal han adoptado estas nuevas políticas las personas, no solamente dentro de la organización, no solamente los clientes, nuestros propios compañeros de trabajo, porque no es fácil para nosotros estar trabajando de una forma a priori y después venir y imponer de que no puedes estar más cerca de 2 metros, cuando ni siquiera te puedes pasar un vaso con agua, pero es parte de este proceso. Y este tipo de herramientas nos ayudan claramente a que se pueda tener un mejor control sobre qué tan cerca o qué tan lejos y cuánto respetan el distanciamiento social y cuánto no, para tomar medidas. Entonces, en conclusión, todo esto nos ha conducido por un trayecto bastante particular, donde se observa que la utilización de la visión por computadora nos brinda información que a simple vista no observamos, porque claramente si a priori pusimos un sistema de un CCTV a fines de seguridad, le podíamos sacar información que no estábamos utilizando. Perfecto, lo utilicemos. Podemos representar la realidad por medio de estos modelos y que nos ayudan a crear mejores estrategias para nuestras organizaciones. Sí, claro que sí, porque en principio nosotros no estábamos tomando todos los datos que observábamos. No estábamos logrando traducir esta información hacia la computadora y no le estábamos dando ningún uso, ninguna utilización que nos pueda brindar una ventaja competitiva. Ahora entendemos que es posible, de hecho, llevarlo incluso hasta un escenario real time, donde puede estar on-premise, o puede estar en cloud, o puede ser un mix de ellos, trabajando con parte de procesamiento en Edge, parte de procesamiento en cloud, y darnos información y analítica de ello lo más rápido posible. La adopción de nuevas herramientas, como la inteligencia artificial y la visión por computadora, ayudan a potenciar las soluciones propuestas. Y sí, porque como vimos los casos de la educación o el distanciamiento social, son aspectos que rápidamente no se podría medir. No podemos mandar a una persona con un caño de 1,5 metros y ponerlos entre 2 personas para ver si respetan la distancia social en todo momento. Claro que no, son muchas personas, es mucho el tráfico de gente, necesitamos soluciones más rápidas, necesitamos soluciones que sean capaces de escalar, necesitamos soluciones que puedan ver más rápido y puedan operar más rápido que lo que nosotros como humanos podemos hacerlo. Así que en ese aspecto complementan y potencian las soluciones en los puntos donde nosotros no podemos acceder. Y claramente nos van a traer aparejado muchas satisfacciones, eso está de más decirlo. Entonces,
podemos concluir de que las herramientas que les he provisto también sirven para que cambien la manera en la que deciden si a futuro quieren implementar otro tipo de sistemas que permitan ver cómo, cuándo acceden, a qué hora acceden, porque si tienen reconocimiento facial lo pueden hacer, no necesariamente van a tener que utilizar una tarjeta. Si quieren observar qué tanto tiempo, qué tan poco tiempo les lleva hacer una operación en una línea de producción, lo pueden hacer, simplemente tienen que hacer la pregunta adecuada. Esto es lo que refleja el cambio actual que tenemos dentro de la tecnología, lo que es visión por computadora, que ha sido muy bien acompañada con inteligencia artificial. Espero que les haya agradado, los quiero invitar a que participen en otros espacios que tenemos también sobre ciencia de datos y analítica, de gestión, automatización de procesos y productividad. Agradezco su atención y les doy lugar a las preguntas si es que tienen alguna duda. Sí, con respecto a la privacidad del individuo en espacios públicos es un tema que se está analizando. De hecho, a ver, yo hago la comparativa con lo que me tocó aprender de China, en lo cual China no tiene privacidad en absoluto. Es una cosa en la cual saben por dónde estás, dónde te moves, a qué hora, con quién, saben absolutamente todo. Es un tanto difícil por ahí saber de que saben todo y que llegas a un edificio inteligente y hasta saben con nombre y apellido cuándo entraste al país, pero son políticas. A ellos les ha aparejado muy bien para manejar esta situación de pandemia, donde saben quién está contagiado, quién no, con quién estuvo en contacto y aislarlo anticipadamente. Pero sí, no es un tema que actualmente sea aceptado a lo largo y lo ancho del mundo porque sacrificas cierta privacidad. ¿Alguna otra pregunta? Ok, si no hay más preguntas, una vez más les agradezco por participar y esperamos que encontrarlos en las próximas charlas. Que tengan muy buenas tardes y hasta pronto.